Los avances que se han producido en los últimos años, sobre todo, han sido a nivel diagnóstico. Es donde hemos dado pasos muy importantes en dos aspectos. Primero, en nuestra capacidad diagnóstica y segundo, en nuestra capacidad de sacar datos del paciente, de la exploración del paciente, produciéndole la menor incomodidad posible. Dos equipos han revolucionado la forma de analizar el vértigo, que son la posturografía dinámica computarizada, que es una máquina que nos permite analizar cómo es la capacidad de equilibrio del paciente. Es una máquina sofisticada, son máquinas grandes que requieren una inversión en espacio y en equipamiento muy alta, pero que nos permiten realmente medir eso que nos cuenta el paciente cuando está inestable. Cuando el paciente nos dice tengo un equilibrio malo, hoy en día la podemos medir. Y en segundo lugar, el test de impulso cefálico, que es un desarrollo tecnológico que lleva menos de 15 años implantado de una forma regular, ha permitido analizar la velocidad de respuesta del sistema del equilibrio de una forma muy perfecta. Esos dos factores nos permiten hoy en día, junto a la experiencia y junto al conocimiento de la patología, llegar a un análisis muy seguro, muy certero de cuál es la patología del paciente. En cuanto al tratamiento, estamos avanzando mucho en técnicas quirúrgicas que nos permiten aplicar el tratamiento más adecuado sobre el oído interno para solucionar los problemas, sobre todo en el caso de las crisis de vértigo. Hay unas líneas de investigación a nivel mundial muy importantes que en probablemente poco tiempo van a permitir colocar implantes, igual que lo hacemos en el caso de la audición, pero para recuperar el equilibrio de los pacientes. Y una línea de tratamiento que en Europa ya se está implantando de una forma muy consolidada, y en España cada vez más, es el hecho de los equipos de rehabilitación vestibular multidisciplinar, es decir, equipos en los que trabajamos conjuntamente otorrinos, neurólogos, rehabilitadores físicos y fisioterapeutas, y que permite recuperar el desequilibrio crónico del paciente en dos ramas fundamentales. Por un lado, los pacientes con vértigo que han quedado con una inestabilidad crónica, y por otro lado, la inestabilidad crónica del anciano, con el riesgo de caída asociado, con el riesgo de fracturas y con los índices de mortalidad tan altos que se asocian a las caídas en personas mayores.